Hola mente, gracias por estar conmigo una vez más en este espacio. Recuerda que hoy es viernes y que en conjunto con los martes de cada semana, de acorde a nuestra programación, nos vamos a analizar el tema que aquí abordamos en estos 2 días a nuestro canal de Telegram. Puedes buscarnos como Masonería Operativa. El día de hoy vamos a darle continuidad a lo que hemos estado analizando en marzo y en abril del 2023 respecto a lo que implica el trabajo sinérgico, gestar un plan de trabajo personal, social, empresarial, familiar y mucho más si perteneces a lo que son las organizaciones iniciáticas, ya sea que tú seas el dirigente o no, porque en gran medida los componentes de la jerarquía baja, queridos hermanos dirigentes de las organizaciones iniciáticas, son sangre fresca, sangre que contribuye a refrescar con sus ideas, con su ímpetu, con sus ganas, y lo peor que podemos o debemos hacer es censurar, callar por diferentes medios, sofismas, falacias, al respecto de ese ímpetu que tiene la gente de nuevo ingreso en este tipo de organizaciones cuando buscan reformar o contribuir a la reforma de lo que bien o mal esté en su poder por gracia de la observación que estén experimentando, acorde a las carencias que se tengan, se vean, se comprueben dentro de la misma organización, dentro del mismo seno de la familia. Así entonces, el hecho de que tu hijo tenga 8 años no implica que lo censures y lo calles y que no te pueda criticar como padre en las incongruencias que, bien o mal, tendemos a incurrir, sea en mayor o en menor intensidad, sea particular, con la madre, con el padre, en el trabajo, en fin. Y de igual manera, el hecho de que una persona sea aprendiz sin importar la edad que ésta tenga, 19, 21, 15 u 80 años, es motivo para censurarlo y que su opinión no cuenta dentro de la vida o del desarrollo de la organización iniciática a la que pertenezca. Y este es uno de los sesgos más grandes que llegan a impedir que las organizaciones tengan este progreso tan fundamental dentro de la sociedad acorde a los cambios de la era socioculturales que esté experimentando la organización iniciática. Y de tal manera que se acostumbra el hijo, el aprendiz, la gente de una jerarquía inferior a que su opinión no cuenta. Y si tomamos en consideración que mucha gente iniciada dentro de estas organizaciones iniciáticas, su opinión no cuenta desde el seno de la familia, porque el padre o la madre siempre le ha dicho que te calles, que vive como un adulto funcional más que útil y auténtico, llega a una organización iniciática donde recibe un trato similar, pues ¿qué es lo que ocurre? La gente normaliza que efectivamente se tiene que callar por su minoría de edad o por su inexperiencia o sencillamente porque soy tu padre, soy el venerable maestro, soy el dirigente y te callas. El día de hoy precisamente vamos a darle continuidad en nuestro análisis de temas geopolíticos, aprendiendo a cuestionar la autoridad por un lado, por el segundo aprender a operar soluciones y vamos a expresarlo con diferentes temas internacionales y por supuesto que problemáticas dentro de la organización masónica se presentan. Así que queridamente quédate conmigo si es que quieres aprender un poco más de cómo contribuir a gestar cambios desde el seno de tu hogar hasta la misma nación donde pertenezcas. Quien nos ha seguido desde prácticamente el inicio de este canal en nuestros diferentes videos, hemos señalado lo que recientemente se ha hecho una vez más pública, aunque ciertamente las organizaciones iniciáticas, los dirigentes asiduos dentro de este marco político, sabemos desde hace muchísimos años respecto a que han existido diversos presidentes de México y créeme que de parte de todo el mundo prácticamente, que han servido para la CIA. Pese a que se hayan desclasificado los documentos que lo comprueban y que ya en infinidad de libros, artículos o investigaciones se hablaba y se comprobaba al respecto de este tipo de cuestiones, el día de hoy se pretende mantener determinado mutismo al respecto y es que hay muchísimas cosas que abren heridas, a lo mejor innecesarias por un lado, que la gente no quiere darse cuenta. Y es que incluso hasta nuestros presidentes contemporáneos, como en el caso de México, responden no a un llamado soberano, sino a determinadas fuerzas extranjeras, algunas nacionales, por supuesto, que van de una u otra manera cercenando la capacidad para realmente
lograr una soberanía nacional en toda la extensión de la palabra. Pero mucha gente, por el fanatismo que esto ha generado y que genera, tienden a ignorar, a no indagar, y es que parte de la ignorancia en la que viven muchos mexicanos, muchas personas a lo largo del mundo, consiste en una ignorancia buscada, en una ignorancia realmente ganada. Mucha gente le anhela a mantenerse en ignorancia, y es que saber la veracidad de los hechos tiende a doler demasiado, como cuando no te quieres dar cuenta que la relación que tienes ya se terminó, que el negocio que estás emprendiendo ya no hay para dónde, que la persona que te está haciendo tu crush, por ejemplo, realmente no le importas. Y así muchísimas cuestiones a lo largo y ancho del mundo. En las vicisitudes humanas no nos queremos dar cuenta, nos rechazamos o nos aferramos a esas consideraciones. Pero recuerda que la verdad duele mientras no aprendas a asimilarla. De tal manera que, pese a que se compruebe a todas luces que tu gobernante favorito, que tu actor favorito, que la persona a la que más amas gesta traición, no lo vas a observar, incluso hasta vas a buscar defenderlo por todos los medios posibles, hasta echarte la culpa, incluso a razón de miedos, incertidumbres, sesgos, falta de autonomía. Las organizaciones iniciáticas quitan, erradican diversas enseñanzas culturales o morales porque el individuo necesita desatarse de ellas, porque de otra manera nunca logrará una realización completa o alcanzar la felicidad, o bien aprovechar la oportunidad que se le da en el día a día a causa de diferentes sesgos, de diferentes miedos. Razón por ello es que dentro de las vastas enseñanzas culturales que el colectivo ha cimentado como válido, se encuentra el hecho de que tengas que evitar cualquier juicio porque no eres quien para juzgar. Cada organización masónica debe tener un propio tribunal para impartir justicia y resolver los conflictos que vayan surgiendo en el interior de cada organización por sus mismos miembros, o que los propios miembros estén gestando fuera de logia con personas ajenas totalmente a ella. Porque en caso de que una persona llegue a cometer algún crimen, alguna deshonra fuera de la logia, le compete a la logia contribuir a que se haga justicia, o por lo menos a frenar, a ponerle un alto a la gente que, siendo miembro de esa organización, esté incurriendo en faltas, porque recordemos que cada miembro de la masonería, sin importar el grado, es un representante de la masonería para la sociedad. A la sociedad no le importa si eres aprendiz, si eres compañero, si eres maestro, o si eres algún tipo de jerarca institucional, nacional o internacional. La sociedad generaliza, y no importa esta jerarquía, tu incongruencia, tu manera equívoca de conducirte por la vida, para la sociedad va a ser una generalidad y va a juzgar o va a emitir juicios de valor respecto a la totalidad. Por ello, es que cada organización debe aprender a corregir a sus miembros con la intensidad que ello merezca, en las formas que se merezca. Para eso, para impartir justicia, primero que nada necesitamos comprender el concepto de la misma. En segunda, tener la autoridad moral, ética y los hechos que respalden las sentencias que llegues a emitir, considerando que incluso tú, en estos momentos, juez o como individuo que debe impartir o contribuir a impartir justicia, incluso desde el propio hogar, por supuesto, necesitas tener hechos que de una u otra manera hablen por la rectificación que en estos momentos estás experimentando. Ya que ciertamente la gente que busca iniciarse es gente con diferentes sufrimientos, es gente con un pasado incluso hasta muy corrupto, y que en ocasiones ese pasado muy corrupto, por falta de una enseñanza fidedigna, a la gente le hace perderse en diferentes conocimientos obsoletos, o por lo menos no útiles para el día a día. La experiencia que siempre te he contado al respecto es que en la gran mayoría de estos libros, y antes mi biblioteca era mucho más grande, pero he regalado libros, he perdido, he sido consciente de que algunos me los han robado, sé quién, no los he peleado, porque de una u otra manera me quitaron de cierto vicio. Tengo N cantidad de datos y de información, pero cuando me di cuenta
que solamente almacenaba y que mi vida seguía siendo un desmadre, que tenía más inestabilidad emocional que la que posiblemente me encuentro en estos momentos, que realmente mi estabilidad financiera incluso no se resolvía por gracia de todo este conocimiento, porque yo en su momento te podía hablar sobre exoterismo, esoterismo, ocultismo, sobre logias blancas, sobre magia, y hoy la verdad ese tipo de cuestiones no sé que no satisfacen las necesidades mundanas que primero debe cualquier individuo resolver o por lo menos aprender a medio llevar para realmente aprender a conocerse, para que realmente su pertenencia en una organización iniciática valga la pena. Por ello es que es bastante curioso cómo se arroja un símbolo, se arroja un tema esotérico y todo mundo participa, todo mundo se encuentra siendo un experto al respecto de ese tipo de menesteres. Pero cuando algo ético, cuando se trata de implementar soluciones, cuando algo más profundo llega a la mesa, se calla en lo general. Por muchos años fui una agachona a este respecto y sé por qué mis hermanos llegan a callar, sé por qué hay mutismos al respecto de estos temas, pero es algo que cada uno tiene que aprender a descubrir en sí mismo, en la propia falsedad y en la propia decrepitud que cada uno vive al respecto de las diferentes formas de enseñanzas con sesgo que recibimos en vastas organizaciones iniciáticas a causa de que nuestros dirigentes en quien confiamos muy posiblemente tengan esas mismas cuestiones y ni siquiera sepan definir conceptos como justicia, como equidad y que confundamos igualdad con equidad, porque así como hay gente que se cree perro, hay gente que se cree mujer u hombre cuando a todas luces es lo contrario, asimismo hay muchísimas personas que se autoperciben dentro de este estudio como grandes magos, como grandes practicantes de la alta magia, como grandes maestros ascendidos o por lo menos los intercedarios para con ellos y la humanidad. Pero si analizamos más a profundidad la vida que llevan, nos damos cuenta que cómo es posible que haya gente que le crean que habla con una entidad superior cuando no puede hablarse ni con su propia familia en un diálogo de reunión. En los últimos contenidos hemos abordado la importancia de trabajar sinérgicamente, de contribuir y de gestar con planes de trabajo que de una u otra manera contribuyan a darle continuidad o enaltecer o corregir el rumbo de tu familia, de tu hogar, de tu logia o de tu nación. Y dentro del análisis que debemos hacer para con esto es precisamente el tema de la impartición de justicia. Para con nosotros cuando estemos cometiendo determinadas indignidades, determinadas faltas dentro del proyecto o plan que nosotros nos hemos forjado para con nosotros mismos, para con nuestras parejas, con nuestras familias o, más grave, dentro de nuestras logias. Porque díganme si no, existe un gran mutismo al respecto de muchos dirigentes que, evitando ejercer sus funciones como líder, permiten que determinados conflictos entre hermanos se sigan incrementando a razón del sofisma que llega a imperar en muchas organizaciones iniciáticas de que es su vida personal, de que es problema de ellos dos, que bueno, la falta la cometió en el mundo profano. Y realmente eso es una situación que de seguirse llevando, de que si este mensaje se sigue sin ser consciente, mucha gente seguirá excluyéndose de este tipo de estudios, solicitando su renuncia, solicitando su plancha de quite. Por cierto, debo una que no he dado. Ya tengo como 6 meses y desistiendo de este tipo de caminos, considerando que no vale la pena, que son una utopía o que son dirigidos por entes plenamente corruptos. Y que aunque ciertamente como dirigentes somos tendientes a la perfección, hay determinadas cuestiones tolerables al respecto de las faltas o de las incongruencias que lleguemos a cometer. Eso es indudable. Por ello es que dentro de cada organización iniciática deben haber estatutos, normas que regularicen el tribunal administrativo o el tribunal de impartición de justicia. Para el caso de sangre masónica, esto se llama Consejo de Honor y no lo dirige el gran maestro ni el venerable maestro de cada organización. Lo dirige un personaje ajeno a este tipo de cuestiones por una enseñanza que es muy propia de esta. Piensa al respecto del porqué. En el análisis que hemos estado realizando sobre los antiguos documentos de la masonería, encontramos que situaciones muy particulares dentro de la vida de cada masón eran puestos en juicio dentro de las logias, lo que hacía en la particularidad de su hogar, si cometía determinada infracción, determinada incongruencia, la esposa, por ejemplo, podría recurrir al gran maestro de la organización iniciática masónica de determinado pueblo y llevar el tema para que su esposo sea rectificado en la logia.
Esto es algo que hoy día nadie se quiere meter en problemas o nadie se quiere meter en ese tipo de cuestiones. Lo que ocasiona esto es que si los miembros de las organizaciones iniciáticas de la masonería llegan a determinados puntos de poder, como no saben operarlo en su casa, la impartición de justicia, el ejercicio de un poder correcto, llegan más que corrompidos a estos escalafones de servicio social, de servicio público. Y muchos, ya hemos hablado del caso sobre el secretario y el gran maestro de la Gran Logia de Monterrey, en los sucesos de la corrupción que hicieron apenas, quedan impunes. Por mencionarte uno de los infinidad de casos que existen día con día dentro de la masonería mexicana y obviamente en todas partes. Y es a causa precisamente de que nada pasa y que todo queda en una sanción moral. Estos hermanos pueden seguir fundando organizaciones, adherirse a otra, y no importa que se hable de ellos. El cinismo es tal que no importa el tipo de corrupción, de crimen que haya cometido, no hay ningún tipo de sanción jurídica. No hay ningún tipo de reprimenda y de aviso a todas las organizaciones regulares o irregulares, o como las quieran calificar, sobre el comportamiento de determinados miembros de la masonería, donde se les deba prohibir el acceso, donde se les deba poner determinadas sanciones vitalicias, temporales, que contribuyan no a excluirlo de las logias, sino a la rectificación en la falta que haya cometido, para que una vez comprendida la falta, pueda regresar a esas organizaciones. Porque ciertamente una persona que ha cometido una falta y que con el tiempo se va rectificando y se va depurando, llegan a ser excelentes maestros, excelentes dirigentes, excelentes instructores, porque han concientizado en la brutalidad, en la indignidad que han cometido. Así que poco importa realmente si tu proyecto social, si tu proyecto de organización iniciática, si tu proyecto dentro de tu familia estés perfectamente estructurado, que tengas la gente más capacitada. Si no sabes impartir justicia, si no sabes cómo rectificar al semejante, cómo sancionar al semejante, cómo rectificarte a ti mismo, cómo sancionarte a ti mismo, ese plan de trabajo no tendrá ningún fruto. Y por más que se sigan desclasificando y comprobando cómo los presidentes contemporáneos o del pasado hayan cometido traición a la patria, no habrá ningún tipo de transformación social con las generaciones futuras. En primera instancia, porque es tan poca la interacción política de altura que se tiene en las logias contemporáneas, que no hay un líder realmente que tenga voz, músculo político, músculo social, como para que realmente existan cambios, como para que realmente se concientice al respecto de esto. Por otro lado, habría que analizar también este tipo de situaciones, porque si no hubieran incurrido muchos de los expresidentes, tanto contemporáneos como pasados, en traición a la patria, sirviendo a la CIA, créanme, queridas mentes, y esto llevo varios años diciéndolo porque en Sangre Masónica analizamos temas geopolíticos, con la transparencia y con la altura necesaria. Nada de fanatismo, nada de colores, nada de partidismo. Si muchas de estas traiciones no hubieran ocurrido, México no nada más hubiera sido invadido en la década de los 60 o 70, no nada más de forma armamentística, sino tendría más subyugación que la contemporaneidad. Así que antes de empezar a incurrir en los ad hominem que el colectivo generalmente tiende a emplear, analiza un poco de qué tratan los documentos de la CIA y analiza un poco más en qué consiste la justicia para con todo esto y contigo mismo. Hasta luego. Ley, ley y enseñanza, y enseñanza, y enseñanza.